¿Está apagado? ¿Ah? ¿Ya está encendido? Ok. ¿Está contento, hermano? Dice David, ¿no? ¿Está contento, hermano? No sé por qué vi tan serio a David hoy. No sé por qué, pero no lo vi tan contento, ¿ah? Pero lo chistoso es que siempre que nos paramos aquí, pues subimos con nervios, ¿verdad? Y tratamos de liberar ese nervio, pero al final uno puede estar aquí nervioso, pero yo creo que alguien hoy está más nervioso. Del paquetote que... Entonces, pues sí, estoy nervioso, pero mientras haya alguien más nervioso que yo, entonces ya eso ya me relaja, ¿no? Entonces, vayamos ahí a la Biblia, hermanos, al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 21. Ayer me tocó darle una enseñanza a los jóvenes y estuve orando para ahorita, no sabía que iba a predicar, y pues pedía yo a Dios un mensaje, pero me mostraba a Dios que al final uno siempre es como el cliché, ¿no? Todos subimos y decimos, pues no me puse de acuerdo con tal, ¿va? Pero al final del día, lo que escuchamos hoy en la mañana, es un tema que hemos estado, que el pastor ha estado enseñando, y yo creo que no es casualidad que Dios ponga esto en mi corazón, y creo que es bueno tocar ese punto, ¿verdad? Entonces, acompáñenme ahí al capítulo 21 de Juan. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para tomar la lectura. Vamos a leer del versículo 1 al versículo... Vamos a leer hasta el 7. Entonces yo empiezo en el 1, ustedes me siguen en el 2 y leemos juntos el 7. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y les dijo: hijitos, ¿tienes algo de comer? Le respondieron: no. ¿Todos juntos? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde. Bendito Dios, te damos gracias por la vida que nos das, gracias porque eres fiel, porque tú siempre tienes algo para nosotros. Te rogamos, Padre, tu gracia para poder dar esta enseñanza, mi Dios, y te pido que obres en nuestros corazones para poder estar atentos a tu palabra y que puedas seguir hablándonos, Padre, que podamos seguir entendiendo y para seguir poniéndolo por obra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy en la mañana el pastor nos predicó, ¿verdad?, acerca de cuando Cristo habló de la fe, ¿verdad? Y cuando Cristo puso una ilustración, los lleva al mar y hace que Pedro camine sobre el agua, ¿verdad? Y entonces vemos un poco esta historia de cómo Dios, en este caso Cristo, está trabajando con sus apóstoles, está pidiéndoles que tengan fe, ¿verdad? Y hoy vimos cómo la única forma en la cual
podemos alimentar esa fe, podemos tener esa fe siempre presente, es poniendo los ojos en Él. Hoy decía el pastor, ¿no? ¿Es posible que alguien camine sobre el agua? No, ¿verdad? ¿Qué hizo la diferencia que Pedro caminara sobre el agua? Que Cristo estaba ahí al lado, ¿no? Cristo le dio la capacidad de poder caminar. Y en el momento que Pedro empieza a ver las circunstancias, entonces su fe decayó, ¿verdad? Y entonces empezó a hundir. Y entonces aquí vemos otra ilustración. Como ven ahí en el título, dice ahí Jesús aparece a sus 7 discípulos. ¿Qué acaba de pasar, hermanos, aquí? Cristo acaba de ¿qué? De resucitar. Pero hay un ambiente de incredulidad, hay un ambiente de desánimo porque Cristo ya murió. No todos han creído que Cristo ya resucitó, que cumplió su promesa de resucitar el tercer día. Entonces hay un ambiente ahorita entre los discípulos, entre la gente que ¿será cierto que se va a cumplir lo que Cristo prometió? Y aquí en este pequeño pasaje estamos viendo cómo estaban los discípulos, ¿no? Recién acaba de morir Cristo, recién acaba de resucitar el tercer día, ¿y qué estaban haciendo sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. ¿Era lo que Cristo les había pedido que hicieran? No. Es decir, murió Cristo, pasó el tercer día, ellos no creían que Jesús había resucitado y se habían regresado a su vida antigua. De donde Cristo los sacó, ahí se volvieron a... ¿Se acuerdan dónde tomó a Pedro? ¿De dónde lo tomó? Pescando. Ahí fue cuando lo llamó y ahí mismo regresó Pedro. Y entonces vemos aquí esta parte como Cristo viene, se les aparece por la incredulidad. Pero ya sabemos que no había sido la orden, ¿verdad? Eso no era lo que Cristo había dicho. ¿Qué les había dicho Cristo? Vayan ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Ahorita vimos que estaban ahí en el mar de Tiberias, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuál es el mar de Tiberias? ¿Alguien sabe, no? El mar de Tiberias también se le conoce como el mar de Galilea. Y dice aquí en Lucas capítulo 5, versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ¿saben dónde es el lago de Genesaret? El mar de Galilea. También se le conoce como el lago de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. ¿Y qué respondió Simón? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otro idioma, ¿qué estaría diciendo Pedro? Pues si yo soy el pescador, ¿no? Pues si te estoy diciendo que estuve chambeando toda la noche y no cayó nada, ¿no? Como vimos en la mañana, el pastor, ¿se acuerdan de la ilustración que puso el orfanato? Pero ya fui a la cocina y no vi nada. Pero aquí siempre es así, ¿no? ¿Cómo le respondía el otro niño? Pero aquí siempre es así. Jesús le dijo: aquí es así, echa ahí la red. Pero ya estuvimos pescando todo el día. Bueno, en tu nombre echamos la red, ¿no? Y entonces dice que hace caso Pedro, y dice el 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces Pedro empieza a creer un poquito, empieza a confiar, empieza a tener fe en lo que Cristo le decía.
Y entonces dice ahí el 10, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás ¿qué? ¿Y qué estaba haciendo Pedro el día que resucitó Jesús? ¿Pescando hombres? Gracias. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando peces, ¿verdad? ¿Esa era la chamba que le había dado Jesús? No. Había incredulidad por parte de Pedro. Siempre les digo a los jóvenes, ¿alguien sabe normalmente qué hago yo en los eventos aquí en la iglesia? Aparte de nada, ¿qué hago? Tomar fotos, ¿verdad? Hasta me hicieron un sketch ahí que... Ahí se las tengo guardadas, pero bueno. Siempre le digo a los chavos, yo perfectamente sé quién vino al banquete anterior, y al anterior, y al anterior, y al anterior. Yo sé, no porque esté encargado los jóvenes, porque yo tengo ahí el archivo de quién se tomó foto con quién. Y yo sé quién al siguiente banquete ya no vino. Y al siguiente quién ya no vino. Y al siguiente quién ya no vino. Acabamos de tener conferencias de jóvenes, ¿verdad? Me paré ahí y tomé una foto de como 50 chavos. Y cuando el pastor hizo una invitación de si Dios les había hablado para servirle, aquí se llenó el púlpito. Yo sé quién se paró. Algún día les voy a mandar la foto. Bueno, no algún día, la voy a subir a la reunión de jóvenes. Porque si tú como padre, a lo mejor tu hijo no te lo platicó, ahí te vas a dar cuenta, hacia tu hijo lo llamó Dios. Y entonces, si tú, papá, no estabas enterado de que Dios ya le habló a tu hijo, te vas a enterar. Y si te vas a enterar que tu hijo ya está aquí parado, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a mandar a la universidad? ¿Lo vas a mandar a trabajar a tal empresa? Porque Dios aquí le dio una chamba a Pedro, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Pedro? Dice ahí el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿se quedó trabajando Pedro? No. Dejó su chamba y se fue a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús se murió, se desanimó y se regresó a su chamba. Entonces, muchas veces Dios nos habla, le puede hablar a un joven que le sirva, pero a lo mejor las circunstancias del joven no son las óptimas, pero sí tiene una ayuda en casa. Y esa ayuda, en vez de ser ayuda, es un estorbo. Yo sé que hay chavos que cada conferencia se paran, ¿va? También tengo las fotos, que en todas las invitaciones a servir a Dios también se paran. Pero esta vez hubo muchos nuevos, que Dios les habló en esa predicación y se pararon. Y ahí está el registro. Entonces, si tu chavo te habló Dios y tú decidiste servirle, el día de mañana tú no vas a prepararte para ser arquitecto, ingeniero, doctor. Tú tomaste una decisión. Vamos a ver cómo acaba, ¿va? Y entonces, aquí vemos que vayan ahí a Mateo. En Mateo es un pasaje paralelo. Mateo 4. Les dice exactamente lo mismo Cristo, ¿verdad? 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces estamos viendo cuando Dios nos habla, nos da una instrucción, y si lo ponemos otro ejemplo, cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando somos salvos, la primera vez que Cristo llegó a nuestra vida, estamos animados, muchos dejan trabajo, muchos dejan su lugar de origen, se vienen a vivir acá. Empiezas a tomar decisiones, porque hubo fe. Dios nos proveyó de tantita fe para poder creer, y entonces esa fe que no existía y que ahora hay, nos hace dar pasos de fe, ¿verdad?
y empezamos a tomar decisiones. Pero eso es al principio. Como Pedro se echó al agua sin ver las circunstancias, se echó y dijo, pues ahí está el Señor. Dijo, si tú eres el Señor, manda que yo pueda caminar. Entonces Pedro se vino a vivir a Maquisco, abandonó su trabajo, abandonó la escuela, y cuando se vino a Maquisco, pues en Maquisco no hay chamba, y ahora tiene que pagar renta. Y entonces cuando empezó a ver la circunstancia, entonces se empezó a hundir, ¿verdad? Entonces aparentemente tenemos fe, pero esa fe se va menguando. Y entonces tenemos que, dijo hoy el pastor, alimentar esa fe, ¿verdad? Y entonces, ayer, por ejemplo, seguramente ya les platicamos sus chavos, ¿va? Ayer fueron una salida a los jóvenes, ¿sí o no? Y los jóvenes chicos se la perdieron. ¿Pero saben por qué se la perdieron? Por la mala actitud. Pero no fue toda la mala actitud, no fue toda de ellos. Fue mucha mala actitud de los padres. Porque yo en este teléfono tengo un grupo que dice reunión de jóvenes, y yo creo que la mitad de ese grupo son papás. La mayoría de los chavos no tienen celular. La pregunta es, ¿por qué ningún papá respondió al mensaje? Ni uno, ¿eh? Bueno, uno, el hermano. Pero el hermano respondió para decir, mi hijo va. Los demás, ¿por qué no respondieron? ¿O toda la bronca es de los chavos? ¿Toda la mala actitud de los chavos? No, también todos traemos mala actitud. Y entonces, pues ¿qué vamos a ir a hacer allá? Pues si ya nos llevaron en la escuela. Llegaron ayer los grandes, por lo menos le pregunté como a 6 o 7. ¿Qué hubo? ¿Cómo estuvo? Bien chido. Los museos padre, había boliche, había cine, hasta se fueron a cantar. Pero como eso no se les avisó a los chavos, a los chicos, como no se les dijo, como no les dimos explicaciones de lo que se iba a hacer, pues nos van a llevar a los museos que ya fuimos, pues ¿para qué vamos? Y tu papá dijiste, pues ¿para qué gasto otra vez en lo mismo? Pero el hermano, por ejemplo, el hermano César ya había pedido un salón para que hubieran enseñanza general. Se había pensado, dijimos, bueno, pues si ya fueron los chavos, pues hay que pensar en algo más, ¿no? Pues están los bolos, está el cine. Yo no sabía que había para cantar, ¿verdad? Pero hasta se echaron su toquín. Ahora, entiende esto, hermano, el asunto no es la actividad. El asunto es que tu chavo pase tiempo aquí en la iglesia, que participe. Pero ¿sabes por qué no lo mandaste? Y chavo, ¿sabes por qué no fuiste? Por incrédulo. Porque tú dices, pues ¿para qué voy? ¿De qué me va a servir? Eso no me beneficia en nada. Entonces la incredulidad se manifiesta en la mala actitud que tenemos. Entonces, como fuimos incrédulos y dijimos, pues ¿para qué de beneficio puede tener la salida? Pues entonces no los mando. Y luego se nos ocurre mandar un mensaje de decir, primero hace 8 días mandaron un mensaje. Por favor, se convoca a todos los jóvenes a que participen en la ganada de almas o en los clubes bíblicos. Y como no participaste ni una ni otra, y luego se mandó un mensaje que los que no habían participado no podían ir a la salida, pues dijiste, pues qué chido, me quedo en mi casa a ver el partido de la liguilla. Pues si ya me pusieron la restricción, no, nosotros nos pusimos la restricción. Ustedes se la pusieron al no participar en las cosas que se hacen en la iglesia. Les decimos, si no vienes a la reunión de jóvenes no puedes participar en el banquete. Y pum, se deja venir toda la banda. Toda la banda se descolgó. Y fueron fieles, fueron fieles. Ahí tenemos una lista y fueron fieles los chavos. Como 2 meses fueron fieles, ¿no? Porque el banquete fue, ¿qué? ¿En febrero? No, en marzo, ¿va? Pero como el mensaje se mandó por ahí de finales de enero, todo febrero y todo marzo fueron fieles. Pasó el banquete y ya no les vimos la cara aquí otra vez. Entonces, eso es incredulidad, hermano. Es la misma incredulidad que mostró Pedro al regresarse a chambear.
anduvo animado porque andaba ahí con Jesús y vamos acá y yo me pongo por ti, Cristo, y no sé qué. Se muere Jesús y vamos otra vez a chambear porque esto ya se acabó. Eso es incredulidad, hermanos. La incredulidad se representa en nuestra mala actitud. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? El problema es que cuando Cristo nos habla y nos da el mensaje y nos dice la promesa. Aquí vimos una promesa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí fíjense lo que dice ahí. Les habló, les dijo qué tenían que hacer, lo tenían que seguir. Pero ¿cómo le tenían que hacer? ¿Cómo le van a hacer los discípulos para poder cumplir lo que Cristo dice? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros para que se pueda cumplir su voluntad? Dice ahí Mateo, fíjense ahí en Mateo 17. Cuando Pedro se echó al agua, se echó bien confiado porque vio a Cristo, pero cuando empezó a ver las circunstancias, entonces ya no confió en Cristo, confió en Él. Y dijo, ¿cómo es posible que alguien esté caminando aquí en medio de la tormenta? Empezó a creer en Él, empezó a confiar en Él, empezó a quitar los ojos en Jesús y los empezó a ver en Él mismo. Y dice el 17:22. Pedro da el mensaje, ¿no? Cristo da el mensaje, da la predicación y da la promesa en la predicación. ¿Qué dice Cristo? Dice el 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Y qué dice? Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora miren lo que dice Marcos 9:30. Dice el 30, habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará. ¿Qué dice? Ahora la pregunta es, ¿Cristo les había advertido de su muerte? Y entonces, ¿por qué cuando murió y les está diciendo que va a morir y va a resucitar, por qué no creyeron? ¿Qué pasó ahí? Porque Cristo lo dijo, y mucho tiempo atrás lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces, el asunto aquí es que Cristo nos da una promesa, Dios habla a nuestra vida, habla a nosotros a través de su palabra, de la predicación. Y cuando creemos en Él y cuando creemos lo que Él puede hacer en nuestra vida, es cuando empezamos a dar pasos de fe. Pero cuando empezamos a ver la circunstancia y ya no vemos que Él es el que nos está llevando de la mano, ahí es cuando nos detenemos. Cristo ya lo había advertido, ya les había dicho que iba a pasar, y aún así que se cumplió todo, no le creyeron. Hoy vimos a una ilustración, ¿no? Puso aquí el pastor. Yo recuerdo que estábamos un día recién casados, mi esposa y yo, y estábamos, yo venía de vez en cuando a esta iglesia, antes de casarme y ya casados veníamos de repente a ver a mis papás, pero estábamos en otro lado. Y yo me acuerdo que pues estas cosas que vimos hoy, allá no se ven. Eso no se le enseña a la gente allá. Al contrario, puras regadas. Eso es lo que aprende la gente allá. Y yo me acuerdo que yo alguna vez vine al salón de allá abajo y luego empezamos a ver aquí. Y ya cuando ella vino, estábamos sentados y no me acuerdo qué estábamos, cuál fue la enseñanza, pero hubo algo, un especial de chavos. Y yo le dije a ella, yo quiero eso para mis hijos. Y si nos quedamos donde estamos, no vamos a ver eso en nuestros hijos nunca. Y entonces ese día Dios habló a mi vida y me dijo, lánzate para allá, porque si sigues ahí, tu vida va a ser igual de mala. Entonces, si cosas como estas a ti no te hablan, a ti papá no te dice nada, porque aquí nos enseña, aquí no se forman mamás luchonas. Aquí nos enseña a los hijos ser jotos.
a las mujeres ser lesbianas. Eso no se enseña aquí. Y esos chavos que alguna vez estuvieron aquí y que ahora andan las chicas con la panza, con los chavos dejadas y los chavos de jotos y de lesbianas, son los mismos que ahorita andan haciendo campaña contra la obra. Entonces, si tú papá, yo papá, no veo eso y eso no me habla y no me da una visión de tener una meta de decir yo quiero eso para mis hijos, al rato mis hijos van a estar en el Facebook poniendo estupideces. Son los mismos, mis hijos van a ser los que van a estar allá hablando. Tus hijos van a ser los que van a estar hablando. Porque Dios no te habló. En tantas predicaciones que recibimos aquí, nunca te entró a la cabeza. ¿Qué dice ahí el 32? Estamos en el 9, 31, 32. ¿Pero ellos qué? Escucharon la predicación, fueron al culto y no entendieron. Hoy viniste en la mañana, viste la predicación, viste lo que Dios habló acerca de la fe y no entendiste. No entendimos. Entonces, no puede haber fe así. Sigue habiendo incredulidad. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener fe? Bueno, hoy algunos quizá vinieron al culto en la mañana, ¿va? Pero hay otros que no vinieron al culto. Dice ahí, fíjense, Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Mateo 28, 10. Oh, perdón. ¡Ay! El alemán. A ver, 28:10, ahí estamos. Dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué dice ahí? Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan ¿a dónde? Y allí me verán. Dice Marcos 16. Versículo 2. Y muy de mañana, ¿qué dice? ¿Cuándo? ¿Cuándo es eso? El domingo, el día del culto, ¿ah? Ese día resucitó Cristo, el primer día de la semana. Vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron movida la piedra, que era muy grande. Dice, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto en una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Qué dice ahí? Pero id, decid a sus discípulos, a Pedro, ¿a quién? Que va él delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Entonces, ahí está la predicación de Jesús. Ahí está el mensaje. Vayan, yo ya les había dicho que iba a resucitar al tercer día y nos tenemos que encontrar en un lugar. ¿Pero qué creen que pasó? Pues no fue al culto Pedro. ¿Dónde andaba? Pescando. Ya me imagino esa parte. Dice ahí en Juan 20. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús apareció y ¿quién no estaba? Tomás. Tampoco llegó al culto Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? Cuando estábamos en el otro lado y
y pues íbamos y veníamos, pues. Venía yo a visitar a mis papás, veníamos a la iglesia. Y yo le platicaba a los chavos de allá. Les decía, ustedes saben que ahí donde van mis papás, hay chavos que tienen, o sea, están tratando, son novios, están comprometidos, y aún así no se toman de la mano. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Estás loco, Abraham. Estamos en siglo XXI, ¿no? Eso no se usa. ¿Cómo que van a ser novios comprometidos y no se agarran de la mano? Hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Pues ¿cómo lo vas a creer si no vienes al culto? ¿Cómo lo vas a creer si no creemos en esto? ¿Cómo lo vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer lo que Dios nos dice si no escuchamos la predicación? Si no leemos, ¿cómo lo vamos a creer? ¿Cómo vamos a alimentar esa fe? Entonces, ¿por qué mi fe mengua? Porque no estoy en lo que debo de estar. No estoy en lo que debo de estar. Hay mala actitud porque, ay hermano, pero es que yo no puedo venir. Y es que yo no vine por esto, y es que no sé qué. Entonces, ¿en dónde estamos? Ayer le digo a los chavos, el pastor dio una enseñanza en la ganada de almas. Y estábamos hablando del tema y el pastor al final da un mensaje y habló acerca de unas indicaciones, acerca de la actitud que teníamos que tener hoy en el culto. ¿Cuál actitud? ¿Cuáles indicaciones? ¿Quién me puede decir la indicación? Pues es que no viniste a ganar almas. Menospreciaste la enseñanza de la ganada de almas. La enseñanza que dio en la mañana, a las 7 de la mañana, más fe. Pero ¿cómo voy a tener fe si no estoy en lo que debo de estar? ¿Cómo? Nomás me lo cuentan y cuando me lo cuentan digo, ¿cómo crees? Pues no lo ves. Ahí está el mensaje. ¿Cuántas veces lo predicó Cristo? Me voy a morir, voy a resucitar el tercer día, y los discípulos no lo creyeron. Hoy nos hablan de fe y no vine al culto. Entonces sigo batallando en lo mismo de siempre, en las mismas circunstancias, porque no sé, las herramientas que me da Dios, las armas que me está dando Dios, pues no sé sacarlas, no las sé usar, porque no estoy en lo que debo de estar. Pero no solamente eso, puede ser que no estoy en el lugar ni en la hora indicada. Puede ser que hoy tú viniste al culto y hoy estás escuchando, pero como no está tu predicador favorito, también traes mala actitud. Y entonces también ya no, porque dices, pues triste Abraham, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué puede enseñar el hermano Oscar? ¿Qué me puede enseñar el hermano César? Homero, todos los que se paran aquí, Osman. Como no está tu predicador, entonces ya no te entra nada. ¿Cómo se vacía la iglesia cuando no está el pastor? Pues el que se pare a predicar, pues ¿para qué voy? Pues no está el pastor. Voy a ir para que no digan, porque no, para que dejen entrar a mi hijo a la escuela, pero ya no me entró nada. Incredulidad, hermanos. Tenemos incredulidad. Ya no nos entra nada. Y entonces dice, no estamos en lo que estamos, no estamos donde debemos, podemos estar en el lugar y en la hora precisa, pero no entendemos. Dice ahí que Cristo les dijo, me voy a morir y voy a resucitar, pero ellos no entendían nada. Y luego, ¿qué pasa ahí? Que tenemos mala actitud, menospreciamos lo que Dios tiene para nosotros, menospreciamos las actividades. Todo lo que se hace en la iglesia lo menospreciamos, porque dijimos, pues ¿qué es o qué? ¿Cómo para qué tengo que estar ahí? Ya que den gracias que voy al culto, ya para que dejen entrar a mi chavo a la escuela. Entonces, menospreciamos todo lo que se hace en la iglesia, lo menospreciamos. ¿Por qué? Por incredulidad, porque ya no creemos que Dios puede seguir haciendo algo en nuestra vida, que Dios en cada actividad que se hace donde hay una enseñanza, Dios ahí nos puede hablar, pero no lo creemos.
y lo menospreciamos. Y entonces no participamos. Solamente participamos en cosas que nos van a dar placer, que tengan algún beneficio, que tengan algo novedoso. Me acuerdo que cuando se programó lo de jóvenes, comentarios aquí y allá. ¿Cómo vaqueros? Indios y vaqueros. Es el banquete en el que más staff hemos tenido, más papás participando. Chorro de banda ahí trabajando, invirtiendo dinero, invirtiendo trabajo. Una bandota aquí chambeando, se transformó esto. Entonces cuando empezó así como a entrar ese espíritu de, pues vamos, vestidazos que traían las niñas. Yo creo que ha sido el mejor banquete. Una actitud chulada. Pero pasó el banquete, ya pasó la fiesta, ya pasó lo novedoso, otra vez. Otra vez, ya no vine. Como ahorita ya no hay otra restricción, pues ya no vengo. Y otra vez vamos para abajo, otra vez. Por la mala actitud que tenemos. Y entonces, dice, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para cambiar esa actitud? ¿Qué necesitamos para cambiar esa actitud? ¿Cómo le hacemos para que nuestra fe se mantenga? Porque en un momento creímos, pero las circunstancias nos hicieron que la fe decayera y se ve reflejada en nuestra actitud. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Bueno, Cristo todo el tiempo se los dijo. Todo el tiempo se los dijo cómo le iban a hacer, pero no hacían caso los discípulos. Dice ahí Marcos 16. Marcos 16, versículo 14. Perdón. Primero, perdón. Cristo les dio el mensaje, les dio la promesa, se apareció, pero como se apareció y no fueron ese día al culto, seguían sin creer. Luego manda a María y a Magdalena ahí a que les digan a los discípulos y tampoco creyeron y seguían en su incredulidad. ¿Cómo finalmente creyeron los discípulos? ¿Cómo se alimentó esa fe? ¿Qué hizo Pedro para poder caminar? ¿Qué hizo? Fe, pero ¿qué hizo? Vio a Cristo, no vio las circunstancias. ¿Cómo se manifestó la fe de Pedro? Viendo a Jesús, no viendo las circunstancias. Ya lo aprendimos hoy, ¿verdad? En la mañana. Entonces, ¿cómo la fe de los discípulos tenía que regresar? ¿Qué dice ahí el 14? Finalmente, ¿qué? Volvieron a ver a Jesús. Tenían que ver a Jesús otra vez. Porque su fe estaba por los suelos. Tenían que ver otra vez a Jesús. Dice, se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, ¿y qué dice? Los apapachó. Los consoló. Les dijo, ya no lloren, ya está aquí papá. No, les fue como en feria. ¿Sí o no? Así nos gusta ser tratados. Acabamos de cerrar una campaña, la iglesia llena, todos peleándonos unos contra otros en una buena manera, ¿no? Un buen espíritu, porras. Cada semana reportando quién sabe cuántas almas, cuántos visitantes, cuántos bautizos. ¿Cuántos visitantes tuvimos hoy? ¿Así? ¿O así? Creo que así, ¿no? ¿Cuándo acabó la campaña? ¿Cuándo? ¿Hace 8 días? En 8 días se nos acabó la fe. Hijo. Vinieron a ponernos aquí unos pancartas y ya se nos acabó la fe. Y ya nos amedrentaron y ya nos dio miedo y ya no traje invitados.
Pero ¿sabes por qué? Porque, ¿qué dice ahí? Dice el 14, finalmente se apareció a los 11. ¿Y qué hizo Jesús cuando se le apareció finalmente a los 11? Miren lo que dice ahí en Lucas 24. Lucas 24, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, pero como no lo hemos visto, andamos desanimados. Y dice el 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿Qué dice el 27? Comenzando desde Moisés, quiere decir que Cristo les aventó una predicación de hace como 20 años, donde ya se venía avisando lo que Jesús iba a pasar, ¿no? Por poner un ejemplo, 20 años. ¿Cuántos años les gusta atrás que les haya predicado Jesús? ¿Cuánto duró el ministerio? ¿3 años? ¿3 años y medio? Vamos a pensar que les predicó en el primer año. En esos 2 años que pasaron, se les olvidó la predicación, lo que Jesús había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar. Y entonces Jesús les regresó el cassette y les puso una predicación de hace 20 años. Y luego les puso la de hace 3 años, dice 44. Y les dijo, y estas son las palabras que os hablé. ¿Sí se acuerdan o no que les hablé? Dice Jesús. ¿Se acuerdan de la predicación? ¿Se acuerdan de lo que aprendimos? ¿Cuántas predicaciones hemos tenido de fe? ¿Cuántas? Chorro, ¿no? Pero se nos olvida. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. ¿Y qué dice ahí? Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿qué? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es el poder de lo alto? ¿Cuál es ese poder de lo alto? El Espíritu Santo. Los discípulos no iban a poder hacer nada si no tenían el Espíritu Santo. Por eso Cristo les decía, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Ustedes no van a poder hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, iglesia. No podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero en vez de confiar en el Espíritu Santo, confiamos en las circunstancias. Y cuando te dicen, tu hijo vino a tomar decisiones, pero ¿cómo va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo? No estamos confiando en el Espíritu Santo. Cuando tú sabes que ya no da para más la situación y te tienes que venir para acá, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Tengo que abandonar mi trabajo? ¿Tengo que abandonar la escuela de mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer? No estás confiando en el Espíritu Santo. No confiamos en el Espíritu Santo, confiamos en lo que podemos hacer, en las circunstancias, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Incredulidad. Incredulidad. Y entonces Cristo volvió a predicar lo mismo otra vez.
Y la realidad es que tenemos que estar escuchando lo mismo otra vez y otra vez y otra vez, porque si no nuestra fe decae. Yo no sé cómo estaba tu espíritu el día de hoy en la mañana, pero después de lo que escuchamos hoy, otra vez se carga la pila, ¿no? Digo, si entendiste, no dice ahí el 45, entonces les abrió el entendimiento. Pero, ¿qué pasa? Que no vino a predicar el pastor. Entonces ya tu entendimiento ahí se quedó bloqueado. Porque sí veniste, pero venías con mala actitud o no te gustaba el que se iba a parar al frente. Entonces agarras, te paras y te vas. O que viene la enseñanza de la oración y como no está el pastor, no veniste ese día a orar porque pues, ese día quién sabe qué iban a enseñar y entonces no veniste. O veniste, checaste quién era y te fuiste. No dejas abrir el entendimiento. Dios no te está abriendo el entendimiento. Tú le dices a Dios, no quiero oír que me hables. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tuvo que venir Cristo otra vez, volvió a dar la misma enseñanza, lo mismo volvió a predicar y les dijo, épale, pero entiendan esto, que el propósito de que yo muriera y que yo resucitara y que me fuera era para que ahora ustedes tuvieran el Espíritu Santo y confiaran en eso, en el poder de Dios, no en ustedes. Y entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Y cuál fue la instrucción? Que se quedaran ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer en Jerusalén? Iban a recibir el Espíritu Santo y luego, ¿qué tenían que hacer después? ¿Qué hizo Pedro cuando recibe el Espíritu Santo el día del Pentecostés? Lo primero que hizo Pedro, ¿qué hizo? Predicó. Miren lo que dice ahí Hechos. Hechos capítulo 1. Entonces aquí en Hechos, Lucas, hoy estábamos en Lucas, ¿verdad? Aquí en Hechos Lucas hace como introduce el tema hablando específicamente la última enseñanza de Jesús. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y estando juntos les mandó ¿a qué? A que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Dentro de no muchos días. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Dice ahí, versículo 12. Entonces volvieron ¿a dónde? ¿Obedecieron? Ahora sí obedecieron, ¿va? Dice, desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo. Ahora sí fueron al culto todos, ¿va? Todos fueron al culto y dice el 14, ¿todos estos qué? Había otra actitud, ¿va? Ya no había incredulidad. Obedecieron tal cual como Jesús les dijo. Ahora Jesús les dijo, tienen que ir al culto cada que haya servicio. Y empezaron a ser fieles. Dice ahí en el versículo, fíjense lo que dice ahí lo perdí. ¡Ay! Sí, se me perdió, perdón. Dice ahí que se juntaron todos y que eran ¿cuántos? Como 120, ¿no? Después de que cada uno unos se fueron a pescar, unos se fueron Tomás quién sabe dónde andaba,
otros andaban cotorreando, a los que se los encontró Jesús en el camino. Andaban todos dispersos. Dice aquí en Hechos que se juntaron como 120. Se llenó la iglesia ahora sí. Ahora sí todos llegaron al culto. Me imagino a Pedro cuando Jesús se le apareció ahí, que lo encontró chambeando. Así me lo imagino clarito, como Pedro, estando aquí en la tienda, ahí de donde está el arbolito, con su short de fútbol, sus calcetas así todas arremangadas, las estas espinilleras salidas, así parado, ¿no? Con la playera de tirantes, ¿no? Sí los han visto, ¿no? Cómo se ponen ahí con las caguamas. Así, parado así, comentando el partido. Y se acuerdan, regresen ahí a Juan. Regresen ahí a Juan 21. ¿Qué dice el 2? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Y Simón Pedro dijo, voy a pescar. Me voy a la tiendita a echarme unas chelas después del partido. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba en el culto, ¿sí? Ese día se fue a jugar fútbol ahí al llanero. Y acabando el llanero se fue ahí a la tiendita, ahí con el cartón de chelas. Y estaba así. Porque así se paran, ¿sí los han visto? ¿Cómo se paran los pamboleros? Así como que se paran y sacan la panza, ¿no? Sí ubican esa ilustración, con las calcetas hasta acá, la espinillera salida, sin playera, ¿no? Dice Pedro que estaba encuerado, ¿no? ¿Dice ahí? O dice aquí, ¿por qué se ríen? Dice, cuando dice ahí perdón, me equivoqué. Sí, dice ahí, dice el 6. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Llegó Cristo ahí a la tienda y les dijo, imítenme un refresco, ¿no? Y dice ahí, el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿quién era? El Juanito A. Yo me imagino al Pedro así, con la chela, así. Y Juanito así de, oye, es el Señor. Jesús, no fuimos a la iglesia, ya nos agarró aquí. ¿Y qué dice ahí? Dice, entonces aquel discípulo a quien amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Pedro. Cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa, agarró la playera y se la puso. Perdón, Señor, perdón. ¿No lo hizo así? Lo agarró todo encuerado, echando la chela, ¿no? Ahí lo agarró. Y se puso rápido la ropa y dijo, ya nos atoraron. Así con la chela en la mano, ¿no? ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Por la incredulidad. Ahora, nadie estamos exentos de eso. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Mañana quién sabe qué circunstancia pasa en tu vida que te va a ganar. Tu fe la vas a hacer a un lado y vamos a verte ahí en el arbolito con la chela, con tus espinilleras ahí salidas. Por la incredulidad. ¿Pero por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu, no confiamos en el Espíritu Santo, que Él es el que hace la obra, no nosotros. Y entonces dice ahí el 12, Hechos 1:12. ¿Cómo cambió la actitud de los hermanos? ¿Cómo cambió la actitud y la fe de la iglesia? Entonces dice el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Se fueron, obedecieron, ahora sí. Dice, y entrados subieron al aposento. Ahora sí nos fuimos todos a la... va a haber puntos, hermanos. Va a haber puntos para la campaña. Ven, si vienes a la oración, vamos a tomar en cuenta la asistencia. Y venías a los miércoles y lleno aquí. Y venías los sábados y lleno aquí. Y si traes visitantes, va a haber tantos puntos. Chorro de visitantes cada domingo tuvimos. Chorro de bautizos. ¿Cómo cambió la actitud? Andábamos prendidos, ¿no? Dice el 14. Todos estos, ¿qué? Unánimes en oración y ruego. Ahora sí veníamos con necesidad de Dios. Dios, danos un visitante. Dios, danos una oveja perdida. Veníamos a orar.
Hace una semana, hermanos. No en la campaña anterior, antes del COVID. Hace una semana venimos a orar y esta semana ya no venimos el miércoles a la oración. Dice, llenos del Espíritu Santo, todos llenos del Espíritu Santo. Dice el 2, cuando llegó el día del Pentecostés, ¿todos estaban qué? ¿Cómo estaban los hermanos? Esperando al Espíritu Santo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual lleno de toda casa estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se cumplió la promesa, sí o no? ¿Estaban donde tenían que estar en ese momento? Sí, todos fueron llenos. Y darle una ojeada más adelante. Y Pedro predicando el Evangelio. Pedro predicando el Evangelio, dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. La iglesia era de 120, ahora era 3,120 personas. De un día para otro. Porque confiaban ya en el Espíritu Santo, ya había una fe, ya los discípulos decían, ya no soy yo, ya no es la circunstancia, ahora es el Espíritu Santo, Dios morando en mi vida, lo que puede hacer Dios conmigo, lo que puede hacer Dios en la vida de tu hijo. Pero si no soy yo el que me desanimo a mi hijo. Y ya no lo dejo hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la clave? Lo leímos ahorita, versículo ahí 41 de Juan. Perdón, estábamos en Lucas, ¿verdad? 24:45. Dice ahí que Cristo les abrió ¿qué? Entonces, ya terminamos, hermanos. Dice ahí Lucas 24, ¿verdad? Lucas 24, versículo 44, dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Ya les había dicho que era necesario que se cumpliese todo esto. 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces el asunto aquí, hermano, es que a lo mejor Dios no nos ha abierto el entendimiento. Entonces si a ti y a mí no nos ha abierto Dios el entendimiento, ¿por qué en este día no le pides? ¿Por qué si tú no has visto, Dios no te ha permitido ver cosas como estas y entenderlas? Y que tú digas, yo quiero esto un día. Yo quiero ver que mi hijo un día esté tocando, que esté sirviendo, que esté predicando aquí. Si Dios no te ha puesto eso, entonces ¿por qué no le pides que te abra el entendimiento? Vamos a orar, hermanos. Hermano César, dejo la invitación. Vamos a orar, hermanos. Si Dios te habló y Dios te permite, no te ha permitido crecer tu fe, quizá haya sido por falta de entendimiento. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos abra el entendimiento? ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Le crees a Dios? ¿Crees sus promesas? Si tú escuchaste hoy esta enseñanza, solo dile al Señor, Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento, Señor, para que yo pueda ver esas cosas que no puedo ver. Si tú estás aquí, hermano visitante, si tú estás aquí y no tienes la seguridad de ir al cielo, si todavía el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida, hoy es el día en que tú puedes empezar para que Dios pueda abrir tu entendimiento. Si tú no estás seguro de que si mueres hoy vas al cielo, queremos orar por ti. Levanta tu mano, por favor. Queremos orar por ti. Si tú estás aquí y no estás seguro de tu salvación, levanta tu mano, por favor. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien así? Hermano, yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro de mi salvación. Tal vez por eso no entiendo.
las promesas que tiene Dios para mi vida. ¿Alguien así? ¿Alguien que no tenga esa seguridad? Queremos orar por ti. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la predicación. Danos, Señor, la oportunidad de creer en ti. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Y todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.